Hola, ¿cómo están? Yo soy Noel y les quiero contar de una serie de tips que a mí me sirvieron en el momento de, por ejemplo, no sé si les pasó, seguro que sí, que leyeron una historia, una novela, por ejemplo, y quisieron escribir su propia historia. El tema es que a veces no sabemos cómo, ya sea porque va a ser lisa y llanamente la primera vez que vamos a escribir. Y, por ejemplo, puede ser que también tengan ese llamado bloqueo del escritor o que sean un poco vagos. En fin, el tema es que quieren contar una historia y no saben cómo. Puede ser que sepan lo que quieren contar, pero simplemente les cueste escribir, o puede ser al revés, que de hecho ustedes escriban, pero les cueste como crear una historia, les cueste trabajar en eso para decir tengo una historia o una propuesta original. Entonces, bueno, basado en mi experiencia y en cosas que fui aprendiendo en diferentes ámbitos, les voy a dar una serie de tips. Bueno, el primero es el más fácil, que es tener energía en el momento de escribir. Sea, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Estar despierto, no con sueño, o si por ahí hiciste varias cosas en el día y al final antes de dormir es el único momento en el que podés escribir, sería como tomar algo refrescante o puede ser, depende de la época del año, un café, una gaseosa, algo que te dé la sensación de que vas a tener energías, ya sea medio falsa esa sensación, pero que sea como que vos pensés, bueno, voy a tomar este refresco y me va a dar energía o me va a mantener despierta por un momento, aunque sea. Entonces, eso sería. Aparte porque siempre está como lo típico de que el escritor se pone a trabajar junto a la taza de té o cosas así. O cosas así. También contribuye a que tengan un ambiente limpio y ventilado, que se dé el ambiente propicio para ponerse a escribir. Es un tip que te puede ayudar, pero no es lo esencial. Yo soy bastante desorganizada y bastante desordenada y escribo como en medio del desorden, pero no es mi caso, por ejemplo. El segundo tip sería, por ejemplo, a veces tenés la sensación de que te cuesta escribir, de que es bastante agobiador, sí, quiero escribir, pero siento como que no va a pasar nada. Bueno, pensá en un relato corto y escribilo. Por ejemplo, algo lindo que te haya pasado, si no te pones como a crear una super historia, o a veces están los fanfiction, o a veces está algo lindo que te pasó, escríbelo en un papel, desde principio, en nudo y desenlace, y contá ahí en ese cuento, en ese relato, las sensaciones que te propician. Escribilo ya sea en computadora o a mano. Y vas a ver que cuando termines ese relato y le pongas fin, ahí vas a tener la sensación de que no era tan difícil, de que no era tanta tortura simplemente escribir. Otro, y esto bueno, porque es como que una vez ya superas esa barrera de que sí, lo que dije no es tan malo, no es tan difícil escribir. Que eso creo que nos pasa a todo el promedio de la población. Otro sería, por ejemplo, si es como que generalmente pasa cuando lees un libro y te gusta tanto la historia y querés escribir otra historia que te haga sentir igual que esa historia, pero obviamente que sea original. Bueno, ¿y por qué no empezás escribiendo un fanfiction? O mejor dicho, como un plagio. Y después vas a ir reformando la historia. Pero lo bueno de eso es que ya partís de algo. Estás escribiendo y tenés que aprovechar esa sensación que te da de sí, esta es la historia que quiero contar. Y después
es muy fácil después transformarla en una historia propia. Ya te voy a explicar cómo, pero en un tip más adelante. Otra cosa, por ejemplo, que algo que aprendí cuando estudiaba cine es hacer el tormenta de ideas. Por ejemplo, ¿tenés alguna frase, alguna imagen en la mente, una pareja, algo que quieras contar? No sabes cómo, pero por ejemplo, a mí me pasa que me encantan las máscaras esas que utilizaban antes los doctores, las máscaras medievales de la peste bubónica, que eran unas máscaras en forma de pico, y los doctores se ponían como unas hierbas ahí adentro para que no se enfermasen. Entonces, por ejemplo, pongo el nombre de esas máscaras en el centro de un papel y comienzo a hacer flechas de qué es lo que me transmite. Por ejemplo, máscaras de peste bubónica. Una flecha que diga terrible enfermedad mágica. Otra flecha que diga, por ejemplo, tierra de un castillo encantado. Otra flecha de tierra de castillo encantado hacia otra palabra que diga, por ejemplo, por qué está encantado. Y así vas armando como un mapa de ideas y vas a ver que esto pasa, que cuando vas sentando cosas en un papel, o sea, en tu mente hay un montón de cosas abstractas, pero mientras las sentas en un papel, es como que ya le das una forma y tu mente vuelve a trabajar en base a nuevas ideas abstractas que ayudan a reforzar lo que ya tenés armado. Pero para que tu mente empiece a trabajar o seguir trabajando y seguir avanzando en lo que querés contar, tenés que sentar por lo menos algunas cosas, algunas bases, aunque sea que empeces escribiendo un plagio, después tu mente va a seguir trabajando y vas a ver cómo va a salir una historia original. Sé que suena muy feo decir escribir un plagio, pero bueno, los fanfiction en sí suelen ser plagios, pero ¿cuántas historias originales han salido a partir de fanfiction? El otro es, por ejemplo, si te cuesta leer novelas, ¿qué le pasa generalmente a las personas jóvenes? Que por ahí les encanta leer literatura juvenil. ¿Y cuántos libros tienen? Por ejemplo, generalmente son sagas, cuando se trata de cosas fantásticas, y son varios libros. Así que lo que les recomiendo es o buscar un libro corto de una historia única o buscar, por ejemplo, clásicos que por algo son clásicos o bestsellers, o si no directamente leer cuentos, leer relatos cortos, porque eso te va a ayudar a que sepas, que veas cómo se escribe, cómo se crea un clima y te va a inspirar también. Y bueno, por eso es que dicen que hay que leer para ser un buen escritor, porque también hay que inspirarse. A ver, les doy este ejemplo porque leyendo un cuento era como una versión acortada de un libro clásico que lo leí para inglés y había una cosa importante, un hecho importante de ese libro que me hizo pensar. Este hecho es como algo similar que pasó a uno de los libros de la saga de George Martin, de Canción de Hielo y Fuego, y que después de ahí salió la serie de Game of Thrones. Entonces me pongo a pensar, ¿no será que el escritor habrá leído este libro antes y se habrá inspirado en eso? Cabe aclarar que no es un plagio ni nada, pero es como que me pongo a pensar que el escritor debe haber leído ese libro para que se le ocurriera ese otro hecho en uno de sus libros. Y además sabemos que toda esa saga tiene un montón de referencias históricas y ahí la riqueza de seguir leyendo, seguir informándote y, por ejemplo, también escribir historias sobre cosas que no conocemos, pero que nos encantaría conocer. Seguir investigando y así es como nuestra mente se va a ir llenando de cosas que en un momento, si la llenas a la mente de un montón de información, ojo, información útil, que capaz que decís, ¿para qué voy a leer esto? Mientras a vos te guste y te llame la atención, tu mente le va a dar alguna forma
y va a ser bastante provechoso. Igual, bueno, la mente tiene maneras misteriosas de funcionar, pero bueno, creo que con ese ejemplo quedó claro por qué se dice que para ser buen escritor tenés que leer. El otro, y ya el último tip es escribir improvisadamente. No nos tomemos el lujo de decir tengo un bloqueo de escritor, porque por ejemplo en mi novela del NaNoWriMo, que les estoy contando la experiencia en otros videos, escribí improvisadamente, por más que sonaba como cliché, hasta que también que me sonaba como esto no habrá pasado en otra película, en otro libro, seguí escribiendo. No dejé de escribir y no me di el lujo de decir porque no me gusta cómo lo escribí. Vos tenés que seguir escribiendo y punto, porque ya te expliqué cómo funciona la mente. Ya te expliqué cómo funciona la mente. Y esto con otro ejemplo. Por ejemplo, los actores, generalmente los de teatro, junto con el director, trabajan muchísimo con la improvisación cuando están creando una historia o cuando necesitan diálogos para una historia. Se ponen a ensayar, el director los mira y comienzan a actuar con cosas que nacen en el momento. Y todos, absolutamente todos, podemos improvisar. Pero ¿qué pasa? Cuando los actores ensayan y ensayan con la improvisación, sale algo. Y de ahí el director, por ejemplo, dice, bueno, nos quedamos con esta idea que surgió, vamos a seguir por este lado. Y así siguen en base a la improvisación, creando nuevas cosas, pero que eligen una línea para seguir y siguen por ese lado. Por ejemplo, dos personas que eran pareja y una le engañó a otra porque la otra tenía una enfermedad terminal y no se quería quedar sola. Es bastante triste, pero bueno, es una manera de decir a qué me refiero con la improvisación. Y a vos también te va a pasar cuando te pongas a escribir, que a mí me pasó. Te pones a escribir, o sea, no les miento. Te pones a escribir y tu mente va generando nuevo contenido. Porque como les dije, ya tiene una base para seguir trabajando. Pero mientras no lo plasmes en el papel, van a seguir siendo ideas abstractas y bastante confusas. Ya de por sí tenemos un montón de cosas en la cabeza. Así que bueno, con esto les cuento las cosas que a mí me sirven y que me sirvieron para sacarme para no permitirme tener el bloqueo de escritor y que me hacen decir, bueno, tengo que escribir porque tengo que escribir. Inclusive nos pasa que tenemos esa sensación de vaguedad, pero bueno, te vas a dar cuenta que bien te sentás y te pones a escribir, va desapareciendo. Y otro tip sería tratar de escribir todos los días, porque si te pones a pensar, un día que no escribas, significa que el día de mañana capaz que no escribís nada. Así que no se dejen vencer, no se dejen poner en ese modo de pereza. Por eso les decía, simplemente sentándote a escribir, ya lo resolvés. Y bueno, pero bueno, espero haber sido clara. Y les dejo hasta aquí nomás este video para que no se haga largo. Y bueno, coméntenme si tienen algún otro tip. Y bueno, si les gustó el video y si les sirvió. Ya después les subiré el video de la segunda semana del NaNoWriMo. Y después, bueno, les seguiré hablando de otras cosas. Nos vemos.